Si comenzamos, este es el tema del avivamiento en tiempo de crisis. Y les comentaba un poco de la historia del 50 aniversario. Desde hace 3 días y hace 50 días se comenzó una preparación para este tiempo, para estos días precisamente. Y ahorita, de hecho, la instrucción que se nos dio a los pastores fue: cierren las iglesias, vénganse para acá, porque hay una necesidad muy grande en nuestra amada iglesia metodista, pero no es la única. En todas las iglesias cristianas, en todas las iglesias de este tiempo, hay una necesidad muy grande de avivamiento. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Pero vamos a orar. Yo le invito a cerrar sus ojos. Amado Padre Celestial, en esta noche, háblanos como tu iglesia, Jesús el Rey. Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón, llévanos a toda verdad. Llévanos, Señor, a conocerte, a entenderte, a saber que debemos de estar listos, Señor, y buscando este avivamiento, este encuentro contigo, mi Señor. Te pido que tu carbón encendido esté en mis labios, pero te pido también que haya tierra fértil, Señor, que haya una tierra buena en donde caiga esta semilla, que toda distracción, que todo aquello que quiera robar la palabra del corazón de mis hermanos sea quitado y que tu nombre sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Hermanos, ¿qué es el avivamiento? Y ya lo preguntaba. Hace algunos meses, Tintiel se acordará del avivamiento que se estaba hablando en las redes sociales. Alguno lo vio en Asbury, donde un grupo de jóvenes en la universidad empezó a orar. Las universidades cristianas tienen un devocional cada mañana. Ayer Liliana me preguntaba qué era un devocional, porque en la actividad de jóvenes, antes de ir a la alberca, hicimos un devocional. Y es bueno que pregunte, porque hermanos, yo le voy a decir algo, no sé si a usted le pasó. Yo crecí en una iglesia, ya se lo he contado muchas veces, y a mí nunca me enseñaron en la iglesia a tener un tiempo devocional. Y fue hasta que llegué al instituto donde nos hablaron del tiempo devocional. Sí oraba, sí leía la Biblia, pero no sabía cómo se hacía. Lo hacía como Dios me daba a entender. Esto quiere hablarnos como iglesia que nosotros necesitamos enseñar la palabra y las disciplinas espirituales, que más adelante vamos a estar hablando de las disciplinas espirituales y cómo prepararnos para este avivamiento. La semana pasada les había dicho que venía el Pentecostés, que me acompañara para orar, para ayunar, que me acompañara para prepararse, porque Dios nos quiere hablar y Dios nos está hablando como iglesia. Les decía que en todas las iglesias cristianas, no importa de la denominación, estamos viendo y estamos necesitando y estamos identificando que necesitamos un avivamiento. Usted sabe que tenemos una fraternidad de pastores aquí, ya soy parte de la fraternidad, pero también me reúno con otros pastores, nos reunimos a orar. ¿Y saben qué, hermanos? No están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo. A veces cuando platicamos vemos los mismos problemas en las iglesias, vemos las mismas situaciones y situaciones de falta de compromiso, situaciones de no seguir a Jesús, situaciones que decía antes, hace 30 años no se veían en las iglesias, porque un enfoque muy fuerte que se da cuando hay avivamiento es algo a la santidad, un celo a la santidad del Señor, que hoy se está perdiendo. Entonces, mis hermanos, veíamos esto, y de hecho hasta con los pastores Chiyú, yo les decía, bueno, hermanos, ¿y cómo les va con sus congregaciones? La semana pasada que fue a visitarles, ¿qué está pasando? Y ya comentábamos algunas cosas y decíamos, bueno, es el tiempo. Es un tiempo en el que en todas partes se está viviendo esta situación. ¿Qué será lo que hace falta? ¿Qué será lo que está pasando? Sí, es una generación diferente, pero el evangelio ni la palabra cambia, ni el poder del Espíritu Santo tampoco cambia. Avivamiento, alguna definición aquí dice, incremento de la intensidad o de la fuerza o vivacidad de algo. Es un término también cultural que se refiere a un despertar espiritual en determinado lugar. El avivamiento es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios y en ocasiones es visto como un proceso de restauración. Hermano, ¿cuántos de aquí han aceptado a Jesucristo? Y sí, levante la mano, conoce a Jesús. ¿Sabe que cuando usted conoció a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar a usted? Pero la Biblia dice que seamos llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que busquemos esa llenura y no apagar al Espíritu Santo. Y no apagar el fuego del Espíritu Santo. Si usted se ha dado cuenta, en estos últimos días les he estado mandando las predicaciones pasadas. Y yo le pido que se tome un tiempo para escucharlas. Si quiere, póngalas para dormir, no me ofende, al contrario, qué bueno, que le dé el sueño a la palabra para que la escuche. Si usted se da cuenta, hemos hablado mucho, no solo de carácter, de transformación,
de las actitudes, y todo eso tiene que ver con quién está obrando en nuestra vida. Porque, hermano, parte de lo que pasa con ese letargo espiritual que estamos viviendo en este tiempo es que el Espíritu Santo no está llenando nuestra vida. No somos llenos del Espíritu Santo, y no es porque el Espíritu Santo no nos quiera llenar, sino porque en nuestro corazón y en nuestra vida permitimos todo menos la obra del Señor. Y hay actitudes que no queremos sacar, y hay falta de perdón que no queremos otorgar, y hay santidad que no queremos vivir. Y así el Espíritu Santo no puede morar, porque Él es santo. Él no mora donde hay otra cosa que le estorbe. Él no mora cuando tú tienes en tu corazón otros ídolos, otros dioses o alguien más en el trono. Jesús es santo. Y miren, hermanos, el avivamiento es reconocido como un despertar espiritual. Y sabe que hay gente en estos tiempos que está dormida espiritualmente, que a lo mejor de niños los bautizaron y de niños conocieron a Jesús, pero vivieron su vida sin tomar en cuenta a Dios. Ahora sí, sin ninguna diferencia, porque no hubo ese encuentro, esa llenura con el Espíritu Santo. Por eso yo les animo a los jóvenes, a los papás, que mandemos a los muchachos al campamento. Le decía nuevamente, conocí al Señor a los 8 años, sí hizo un milagro en nuestra vida. Pero cuando Dios fue más real para mí fue cuando a los 12 años su Espíritu Santo vino a mi vida y tocó mi corazón y me dio su palabra, y ahí me di cuenta que Dios era real. O sea, que no solamente era ir a la iglesia, porque mi iglesia, ya les he contado, era una iglesia pequeña, no había jóvenes, bueno, una serie de cosas. Pero en ese campamento, que por cierto bendigo la vida de los muchachos, no eran adultos, eran otros jóvenes que hicieron ese campamento, el Señor tocó mi vida. Y me di cuenta que el Espíritu Santo existía de manera personal. Tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Dicho sea de paso, 24 de mayo, como metodistas, celebramos el Día del Corazón Ardiente. Juan Wesley, que fue el fundador del movimiento metodista, también cristiano desde pequeño, hijo de un pastor anglicano, sacerdote anglicano, no conocía lo que era el corazón ardiente, no se había convertido. Y fue cuando él vino de misionero a las colonias inglesas y que en el trayecto de regreso hubo una tormenta y casi se muere, que se dio cuenta que el temor había invadido su vida, y veía otro grupo de personas que eran los moravos, alabando, entonando himnos, cantando. Y él se dio cuenta que había temor en su vida de morir. Fue después que él fue a una iglesia morava, donde se dio cuenta, donde fue realmente su conversión a Cristo, escuchando este prefacio que también leyó Lutero, que el justo vivirá por la fe, y conoció la gracia. ¿Por qué les estoy hablando de la historia de Juan Wesley, hermanos? Porque yo sé que hay gente aquí que ha sido cristiana desde pequeño, cristiana culturalmente, pero que a lo mejor no ha conocido a Jesús todavía, y menos ha conocido de la obra del Espíritu Santo, y necesitamos conocerlo. Necesitamos tener un encuentro personal con Cristo. Hermanos, la iglesia metodista reconoce 4 fundamentos. La Escritura, que es incambiable y que siempre va a ser nuestra base. La tradición, la experiencia personal con Jesús. Yo no puedo tener una fe intelectual, como lo hemos hablado mucho en los varones, de decir, sí, el avivamiento así, el Espíritu Santo así. Debo de encontrarme con ese Jesús, debo de conocer a ese Espíritu Santo, debo de tener un encuentro con Él que realmente cambie mi vida, que realmente traiga transformación, porque todo esto que hemos estado compartiendo de carácter, de transformación, no puede hacerse por nuestras propias fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo controlando nuestra vida. Hermanos, todos los movimientos, todos los avivamientos han sido para testificar a Cristo. Una cosa que nos damos cuenta los pastores que necesitamos un avivamiento, no solo es en los frutos, ahora sí que en los frutos de las iglesias, de las personas, en las actitudes, sino en que la iglesia ya no quiere salir a testificar. Y ¿sabe qué, hermanos? Si la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, no sale a testificar, pierde su razón de ser. Perdemos el sentido, porque el sentido de ser iglesia no es solo congregarnos. El congregarnos es para nosotros, es para recrearnos, para alabarle, para obtener la palabra. Pero el salir a testificar es cumplir el por qué somos iglesia. ¿Y sabe qué?
usted se va a dar cuenta cuando el Espíritu Santo no está dominando su vida. Ay, no, pues, ay, van a salir a evangelizar, ay, no, hace mucho sol, no, esa hora yo no puedo. No, ay, es que, pues sí, podría compartirle, pero pues no, es que son católicos, no me van a usar. El Espíritu Santo, el amor de Cristo es el que nos constriñe. Y nos damos cuenta que no estamos dominados por el Espíritu Santo cuando nada nos mueve a evangelizar y a compartir esta buena nueva. Podemos estar al lado de alguien que tenga necesidad y no somos capaces de guiarlos o darles una palabra. ¿Por qué? Nadie da lo que no tiene. Y si te estás llenando de televisión, de TikTok, de Reels, de Netflix, de juegos, de gamers, etcétera, ¿qué vas a dar? No vas a tener nada en tu corazón que dar. ¿Dónde queda el lugar al Espíritu Santo, a ser lleno del Espíritu Santo? Cuando estás lleno de todo menos de Él. Cuando nos llenamos del mundo, cuando nos llenamos de nuestras propias ideas en lugar del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu, nos decía Pablo. Ahora, ese es un propósito que tenemos como iglesia. Hechos 2, del 1 al 13, vaya a su Biblia, por favor. Vamos a recordar el Pentecostés, el nacimiento de la iglesia y varios aspectos que tuvieron que ver con el nacimiento de la iglesia. Síganme en su Biblia, es la misma versión, ya no la cambié. O sigan los que tengan buena vista, ahí está la palabra en el proyector. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Puede decir amén si lo tiene? ¿Lo puede seguir con su vista? Dice aquí, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, ahí no se ve, pero yo puse en rojo varias palabras. Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son todos estos galileos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, prosélito quería decir un seguidor del judaísmo, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mosto quiere decir vino. Es decir, unos decían, bueno, ¿qué está pasando? Esta es una gran señal. Pero otros decían, no, hombre, están borrachos. Les amanecieron. El Pentecostés era la 50ª fiesta de los judíos. Estaba instituida en memoria de la ley, del día que el Señor le dio la ley a Moisés en el Sinaí. Y se celebraba 50 días después de la Pascua. Si ustedes se acuerdan, ya habían pasado 50 días de que Jesucristo había sido crucificado. La venida del Espíritu Santo en el Pentecostés da inicio al nacimiento de la iglesia, pero hay 3 condiciones que se cumplieron para que esto sucediera. Primera condición, y léalo conmigo. 1, discípulos obedientes. 2, oración perseverante, oración a la expectativa. 3, unidad entre los seguidores de Jesús para cumplir un propósito. La semana pasada estábamos hablando de la ascensión, de cuando Jesús subió al cielo y le dijo a sus seguidores, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Miren, hermanos, la primera condición que habla, discípulos obedientes. Había una situación que pasó antes de esto, y es que los discípulos no habían obedecido. ¿Sí se acuerdan que contábamos que unos se fueron al camino de Maús, otros se fueron a otro lado, aunque ya habían sabido de la resurrección? ¿Por qué no hay avivamiento, hermanos? Porque tiene que haber el seguidor, el discípulo obediente a su maestro. Miren, hermanos,
si usted supiera todas las bendiciones que trae la obediencia, le pensaríamos 2 veces antes de desobedecer al Señor. La más grande es esta, el avivamiento, el ver las promesas y riquezas espirituales obrando aquí en la vida. Discípulos obedientes. Hermanos, yo creo que ya les he dicho la definición de discípulo, que es seguidor del maestro, que es el que hace lo que su maestro enseña. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Uno de los problemas de este tiempo es que no tenemos discípulos, tenemos simpatizantes, tenemos afiliados, tenemos gente que dice, pues sí, me gusta, vengo, pero no me quiero comprometer. O tenemos discípulos que han decidido ser desobedientes y no vivir conforme lo que dice el maestro. Si usted se va a Hechos, en Hechos 1, 12 al 13, vaya por favor una persona que lo lea, por favor. Hechos 1, 12 al 13. ¿Qué dice allí? Ese no está aquí. Si lo tiene, no está allí. Búsquelo por favor en su Biblia, Hechos 1, 12 al 13. Entonces volvieron a Jerusalén después del monte que se llamaba el lugar, el cual está cerca de Jerusalén, y entrados subieron al aposento alto donde paraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote y Judas, hermano de Jacobo. Muy bien, gracias Benjamín. Quiero llamarle la atención a que esta vez los discípulos sí obedecieron y volvieron a Jerusalén. Y una pregunta, hermanos, ¿leen ahí ustedes cuánto tiempo les dijo el Señor que se iba a tardar para darles la promesa? ¿Les dijo un tiempo? Les dijo, váyanse por 10 días, por 3 días, por una noche, por 2 horas. Véanlo ahí en su Biblia. ¿Cuánto tiempo les dijo Jesús que les iba a dar esta promesa? No viene tiempo. Pero los discípulos, aún sin saber el tiempo que iba a tardar esa promesa, fueron obedientes a la voz del Maestro. ¿Se da cuenta, hermanos? Otro de los problemas de esta generación, que lo he dicho mucho, es una generación que todo lo quiere así. Las palomitas instantáneas, el ramen instantáneo, la comida instantánea, la predicación instantánea, pastora, porque se tarda mucho. Todo lo quiere así. No, quiero que se levante, pero que sea rápido, que no cueste tiempo, que no cueste nada. Los discípulos no sabían cuánto tiempo iban a estar ellos esperando, pero decidieron hacerlo. Oiga, y no era uno, no eran 2, eran 120 personas. Y ahí no se contaban las mujeres y los niños, que también estaban ahí. ¿Usted cree que las mujeres no tenían casa que atender? ¿Usted cree que los varones no tenían trabajo que hacer? ¿Usted cree que no estaban con el niño al lado, tal vez pidiéndole de comer? O diciendo, quiero ir al baño, quiero hacer pipí, quiero comer, ya me cansé. Hermanos, eran familias orando. ¿Cómo lo hicieron? No sé, la verdad. Pero yo sé que todos estaban orando, porque ahí lo dice la palabra. No había lo de que no, es que la niña está chiquita, no la llevo, porque no me va a dar lata ni me va a dejar escuchar. No había eso de que es que mira, yo tengo muchas cosas que hacer en la casa, mejor cuando no tenga nada que hacer, ahí sí voy. Discípulos obedientes. Hermanos, ¿cómo está nuestra obediencia como discípulos? Queremos que Dios nos diga, pero dime ya, Señor, porque si te tardas más, entonces ya no. No, hermanos, tenemos que empezar a ser esas ovejas que oyen la voz de su maestro, porque el discípulo, hermano, que obedece la voz de su maestro, tiene el privilegio de ver la obra de Dios. Y ojo, le estoy diciendo ver la obra de Dios. No le estoy diciendo que todo le va a decir que sí, que va a salir las cosas como usted quiere, pero va a ver la obra de Dios si usted es obediente a lo que el maestro ha dicho. Número 2, oración perseverante. ¿Quién sabe lo que es perseverante? Perseverar. A ver, jóvenes, ¿saben qué es perseverar? ¿Qué es? Constante, muy bien, Víctor. ¿Qué más es perseverar, Jenny? Axel, un sinónimo. Para que no se aburran, les voy a preguntar. Perseverar. Seguir, muy bien, Jenny. Hermanos, Hechos 1, del 13 al 14, si alguien lo puede leer. Oración perseverante. ¿Qué dice allí, hermanos? Oración perseverante, ¿quién lo lee? Versículos 13 y 14 del capítulo 1.
Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, y Zelote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Perseveraban en qué? Unánimes en oración y en ruego. Hombres, mujeres y seguramente niños. No estaba de que, ay, no, oiga, no tienen unas bancas más cómodas porque ya llevamos acá 50 días. No tienen un sofá porque ya me cansé. Ay, este hermano le huele la boca. Estaban todos así, hacinados. No dice que era un lugar cómodo. Saben que en este tiempo una de las cosas con las que se enfrentan las iglesias es que la gente cada vez quiere estar más cómoda. No solo quiere aire acondicionado, no, ahora póngame una silla reclinable y con el lumbar acá. Y que se escuche bonito la canción, que no desentone la pastora, que tengan el agua fría, que tengan es más café y donas. Yo lo he visto en Estados Unidos. Y luces, y show, y espectáculo, para que no se me duerma la gente. Cada vez queremos más comodidad. Y eso no nos ayuda, hermanos, a la oración perseverante. Oración perseverante es aquella que dice, se acerca con la fe que Dios existe y que le hay y que Él tiene algo que darme y que decir. Hermanos, la oración perseverante no es esa de que, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es orar perseverando. No una oración aprendida de oración por los alimentos, sin ganas, solamente para cumplir. Y yo le quiero preguntar, ¿cómo es su oración, hermano? Amén, en el nombre de Jesús, amén al sartén. ¿Cuál es la actitud que tienes cuando vienes a orar al Padre? ¿Realmente es con oración, con ruego, con perseverancia? ¿O ya oraste 2 veces y, ay, no, pues el Señor no me contesta? Hermanos, nuevamente, los discípulos no sabían cuándo se iba a cumplir esa fecha. Algo que estamos viendo también es que la gente ya no queremos orar. Ya pensamos que poner oraciones en Facebook ya es una oración. Déjeme decirle que las imágenes no son oraciones, por muy buenas intenciones que tengan. Cerrada la puerta, entra a tu aposento y habla con tu Padre. La oración puede darse en 3 sentidos. Oración personal, que la necesitamos, que eso es devocional, Liliana. Cuando tú entras a orar personalmente con Dios y nadie más, tú estás teniendo tu tiempo devocional, pero el devocional también se puede ser acompañado, porque dice que 2 o 3 se pueden unir en oración. Pero la oración también puede ser como iglesia, porque estaban los 120 orando unánimes. ¿Saben qué, hermanos? No importa tanto la cantidad. El viernes pasado éramos, ¿cuántas personas? No sé si está aquí alguien de los que vino. 3 personas orando. No importa la cantidad, importa la unidad, importa que tú tengas el mismo corazón, el mismo propósito. Nos decía la hermana Lucha que ella estuvo orando en su casa. Nos decía el hermano Miguel que ellos y su familia se unieron a esa hora a orar. Hermanos, la oración unánime, constante. Pero ¿por qué será que en lo que más batallamos es en orar? ¿Sabe por qué es? Porque orar tiene que ver con humillarme. Tiene que ver con esperar el tiempo de Dios. Tiene que ver con rendir mis fuerzas. Tiene que ver con rendir mi carne. ¿Y sabe qué? Esta carnita no se quiere rendir. Esta carnita quiere hacer las cosas cuando quiere, donde quiere y como quiere. Esta carnita no quiere que nadie le mande. Y cuando la palabra de Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, eso tiene que ver con orar. Porque cuando usted ora, tiene que venir en humildad y en reconocimiento de quién es Él. Y sobre todo esperando la respuesta de Dios. Hermano, ¿hace cuánto no oras con esa expectativa de que Dios te va a dar algo? De que Dios te va a contestar, de que Dios te va a hablar. Y no te hablo de cosas materiales, sino que Dios te va a dar a conocer su reino. La primera vez que tuve un encuentro con el Espíritu Santo fue en un campamento, muchos jóvenes, y la verdad es que no recuerdo ni cuántos éramos, pero éramos muchos. Y nosotros teníamos reunión de jóvenes cada sábado, éramos como 4 o 5 jóvenes. Y yo oraba y decía, Señor, que volvamos a sentir tu Espíritu Santo. Y oraba toda la semana y el sábado no pasó nada. Y oraba todo, y mi hermano, yo no me acuerdo cuánto tiempo estuvimos orando.
para que viniera un avivamiento, para que hubiera un despertar. Creo que fueron varios años hasta que lo hubo. Hermanos, si nosotros oramos ahorita por un avivamiento, no quiera que ahorita en la noche, ay, ya sentí bonito, porque sentir bonito no es avivamiento. El avivamiento tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con conversión, tiene que ver con transformación de actitudes que no podemos transformar nosotros. Porque ahí le cuento de un Pedro que después que vino el Espíritu Santo y llenó toda la sala, ya no era un Pedro cobarde y temeroso. Fue un Pedro que se levantó y habló por la iglesia y predicó y se convirtieron 3,000 personas. Ese es el avivamiento que necesitamos. Pero para eso necesitamos tener una oración a la expectativa. Que realmente diga, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo en mi vida. Yo sé que tú me vas a cambiar. Que no voy a ser solamente oidor de avivamientos. Ahora, yo no sé si le estoy hablando a la generación equivocada. Los que hemos crecido en la iglesia, ¿habían escuchado del avivamiento? ¿Escucharon de las sanidades? ¿Escucharon de cómo Dios obraba en su Espíritu Santo? Yo lo anhelaba ver porque lo pude ver. Dios me permitió verlo, pero no fue al día ni al día siguiente. Fue a lo largo de muchos años. Pero también me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ya no lo vemos? Y es que estamos en un letargo espiritual de donde necesitamos despertar. ¿Cuál es la actitud que tienes cuando oras? Espero que sea una actitud perseverante. Hermanos, los grandes movimientos y avivamientos comienzan con oración intercesora, esperando lo que Dios va a hacer. Tercero, unidad en un mismo propósito. La unidad no se demostraba en el hecho de que estuvieran todos juntos en un solo lugar. Se demostraba en la actitud de corazón. Hermanos, uno de los problemas más grandes de las iglesias es a veces la falta de unidad, porque cada uno quiere seguir su propósito, sus ideas, etcétera. Pero si nosotros nos unimos en oración, en una oración expectante de decir, Señor, trae un avivamiento, en un solo propósito, Dios lo puede hacer. Hermanos, dice Filipenses, Filipenses 2:2, ¿alguien que me pueda ayudar a leerlo, por favor? Filipenses 2:2, con voz fuerte, que no se nos duerma. Filipenses 2, capítulo 2. Espero no haberme equivocado de cita. Por tanto, amados míos, Ajá. como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Me equivoqué, hermanos, otra vez, pero habla de la oración perseverante. Y no es la de orar sin cesar, esa es otra. Pero quiero decirle algo, hermano. Los 120 que estaban orando en el aposento alto dejaron de lado sus agendas personales. Dejaron de lado sus pendientes personales y se unieron en un solo propósito. Porque entendieron que el propósito era esperar la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Yo creo que ellos se acordaron cuando Jesús les dijo, oigan, que les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no va a venir a ustedes, y el Consolador los llevará a toda verdad, y las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Ese Espíritu Santo, hermano, es el mismo que está disponible para nosotros. Ese poder del avivamiento, ese poder de la resurrección es el mismo. Pero ¿qué nos falta, hermanos? La oración perseverante. Dice ahí, debemos de pedir expectantes y unidos la promesa del Espíritu Santo que dice en Hechos 1:8. Hechos 1:8, si lo quiere buscar, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hermano, ¿ha experimentado usted el poder de Dios? Poder. En el último año, hermanos, he tratado con 2 jovencitos que se han metido a situaciones espirituales muy fuertes. Un chico y una chica. No se conocen. Y algo que a mí me llama mucho la atención es cómo estos chicos empezaron buscando las cosas espirituales, entre comillas, y empezaron a querer saber más del poder que esto tenía. Esta generación, hermanos, está siendo seducida también por Satanás.
Esta semana conocí a 2 jovencitas metidas en algunas cosas bien fuertes, una en gnosticismo y bueno, la otra en algunas situaciones de brujería. Y yo me quedaba pensando, el poder del Señor es más grande que todo eso. El poder del Espíritu Santo no solo es para sanar, para salvar, para regenerar, para justificar. ¿Por qué no lo buscamos con la misma intensidad que otra gente busca los poderes del mal? Si está disponible para su iglesia. ¿Por qué no lo buscamos? ¿Será que no lo conocemos? ¿Por qué no anhelamos esa promesa que nos dio a Jesús el Rey para ir a testificar? Porque esa promesa, hermanos, fue no solo para darnos denuedo y hablar, fue también para confirmar esta palabra con señales y con prodigios. Porque ahí dice que se vino un viento, después que se vinieron lenguas, y una señal muy importante es que toda la gente que era extranjera, porque había de diferentes naciones, los escuchaban hablar en su propia lengua. Es decir, no necesitaban traductor Google, no necesitaban nada de intérprete, estaban ellos oyendo hablar el idioma del Señor. Quiero decirle que ese poder todavía está disponible. Yo les cuento mucho del campo, pero no sé si les he contado que el idioma es muy difícil. El idioma es uno de los idiomas más difíciles del mundo, es un idioma aglutinante, tiene que añadir sufijos y haga de cuenta que es como una fórmula matemática. Dicho sea de paso, yo no soy buena en matemáticas, entonces se me hacía el doble de difícil. Y estuve casi un año sin poder hablar, solamente escuchaba, no hablaba y entendía. Y luego mi compañera de casa, para colmo mío, habló como a los 3 meses y la gente me decía, ¿por qué ella habla y tú no? Y pues yo toda agüitada, ¿verdad? Y un día le digo al Señor, Señor, dame el don de lenguas. Dame el don de lenguas para aprender este idioma tan difícil, para poder compartir tu palabra. Y en una visita, el Señor abre mi boca de una pregunta que me hicieron las chicas que estaba visitando. Me solté a hablar que yo no sabía ni de dónde, pero yo ya le había pedido al Espíritu Santo que me diera ese don de lenguas. Sí, el don de lenguas también es para profecía. Sí, el don de lenguas también es para palabra de conocimiento, para palabra de sabiduría, pero es sobre todo para testificar del poder y de las maravillas de Cristo. Hermanos, necesitamos ese poder, necesitamos ese avivamiento, necesitamos ese despertar. Vivir en Cristo, hermanos, no es venir a sentarse a la iglesia, es ser un discípulo. Y hermano, no es ser un discípulo fuera de la vid. Separados de mí no pueden hacer nada, dijo Jesús. Imagínense este celular. Yo tengo este celular, que por cierto acabo de sacar, estoy pagando. Si yo no lo cargara todos los días, no me va a servir de nada. Y algunos cristianos viven la vida descargados, sin conectarse a la fuente de poder que es Jesucristo. ¿Y usted cree que están sirviendo para algo? No. Y tienen propósito muy bueno, dones, habilidades que el Señor les dio, muy buenos, pero están sin usarlos. Están descargados. No hay poder en su vida. ¿Por qué? Dice su palabra, separados de mí nada pueden hacer. Miren, hermanos, no es un programa, no es una actividad, no es un congreso, no es el pastor. Ay, a ver si nos mandan un pastor ungido para que venga un avivamiento. No, hermanos. Es que nosotros dispongamos nuestro corazón para estar con el que es el dador de ese poder. Es que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos y nos llenemos de Él. Es que nosotros ya no queramos obedecernos a nosotros mismos, sino obedecerlo a Él. Miren, hermanos, les decía yo al principio, nosotros no tenemos una receta para el avivamiento, pero sí el ser humano puede obstaculizarlo. ¿Cómo? Ay, no, pues yo no creo en eso. Ay, no, pues yo no voy a orar porque me dicen que ora. No, pues esto. No, hermano, venga con humildad. Al conjugarse las condiciones correctas, vino el Espíritu Santo. Y este versículo que le decía, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y cada uno fue lleno del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Una de las manifestaciones que yo recuerdo mucho del Espíritu Santo es en una reunión de jóvenes. Estábamos 6 personas nada más, 6 jóvenes. Y estábamos entonando sin guitarra porque no había quien tocara, delante de tu trono, creo que era algo así.
y empezó a haber un olor fragante, que yo pensé que alguien se había puesto perfume, no sé. Era el Espíritu Santo moviéndose. Otra ocasión en un culto de jóvenes también, puertas cerradas. Estábamos adorando el nombre del Señor y se empieza a sentir un viento alrededor, un viento suave. El Espíritu Santo obrando. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de caer bajo el Espíritu Santo. La primera vez que yo la tuve, lo que sentí fue un viento caliente, cayendo sin sufrir daño alguno, el viento del Espíritu Santo. ¿Cree que esas manifestaciones quedaron solamente hace 50 años, en los 70s? ¿O quedaron solamente en el Antiguo o el Nuevo Testamento? ¿O son para otras iglesias y no para nosotros? No, hermanos. Ahí dice más adelante, esta es la promesa para ustedes, para sus hijos. En los postreros tiempos, vuestros ancianos tendrán visiones, vuestros jóvenes soñarán sueños, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo no sé ustedes como papás. Cuando yo vi estas chicas que conocí esta semana, tan metidas en esas cosas, dije, me dio tanta tristeza, que yo dije, yo no quisiera que uno de mis hijos anduviera metido en eso. Yo quisiera que anduvieran metido con el Espíritu Santo, loco predicando si quieren, pero no en eso. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Esta es la promesa. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento no todos eran llenos del Espíritu Santo, solo los reyes y los profetas? Nuevo Testamento, nuevo pacto. ¿Quién puede ser lleno del Espíritu Santo? Todos aquellos que hayamos creído en Cristo Jesús, porque para nosotros es la promesa. Seamos llenos del Espíritu Santo. Aquí les estaba poniendo estos versículos de lo que significaba el viento. En Ezequiel 37:9 habla de una representación del Espíritu Santo, que es el viento. Juan 3:8, Juan 20:20, lo pueden buscar, se los voy a pasar también. Y el fuego, que es la presencia de Dios, en Éxodo 3:3-4. Y Mateo 3:11, que dice, el que viene detrás de mí, hablaba Juan, él los va a bautizar con el Espíritu Santo y el fuego. El avivamiento, hermanos, también trae restauración. Y yo creo que también es otra parte que necesitamos. La restauración de familias, la restauración de iglesias, la restauración de ministerios, la restauración de personas. Salmo 85:6 dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. ¿Sabe que hay muchas iglesias y muchos cristianos sin vida, como muertos, ni parece que fueran creyentes? ¿Qué falta? La llenura del Espíritu Santo. ¿No volverás a darnos vida, Señor, para que tu pueblo se regocije en ti? ¿Que esas manifestaciones solo eran en el tiempo de la hermana Dora, de la hermana Mode o de los fundadores de esta iglesia? ¿Que no son para nosotros en tiempo presente? ¿Que no están disponibles para aquel que le busca? Y otra más, condición para que haya avivamiento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué dice? Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense bien que no solo dice oren para que tengan todo lo que quieran, porque a veces buscamos al Señor en oración sola para que nos conteste nuestras peticiones y necesidades y cosas que queremos. Él dice, busquen mi rostro. Y cuando buscamos el rostro del Señor, que venga arrepentimiento. Si usted sigue leyendo el capítulo 2 de Hechos, vino arrepentimiento. Y hermanos, ¿cuánto necesitamos también que haya arrepentimiento dentro de las iglesias? Primer arrepentimiento, perdónanos, Señor, porque no te hemos buscado. No te hemos buscado con oración, con ruego. No te hemos buscado como si nuestra vida dependiera de ello, porque depende de ello. Perdónanos, Señor, porque hemos puesto nuestra propia agenda en lugar tuyo. Perdónanos, Señor, porque te hemos querido ver como el genio de la lámpara y no como el Dios que está en el trono y que gobierna mi vida. Perdóname, Señor, porque he querido ser amigo del mundo y en eso me constituyo enemigo tuyo. Otra cosa. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz,
y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Yo le voy a decir una cosa, hermanos. Hay personas que están viviendo bajo un yugo espiritual y este yugo es muy real. Lo único que puede quebrar ese yugo, la sangre de Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, esta semana vamos a salir a compartir, y espero que no solo esta semana, sino todo el tiempo. Pero la iglesia Jesús es Rey necesitará o no un avivamiento. Yo les digo, mi vida lo necesita. Y yo sé que como congregación lo necesitamos. Y no somos los únicos. La iglesia más grande de Monterrey lo está necesitando. Ahora mismo hay un congreso en Trinidad y en la tarde me uní a la oración allá con el obispo, donde pedía un avivamiento para nuestra iglesia metodista. Porque nos hemos dado cuenta que cada vez más hay cristianos que no están siguiendo a Jesús. Hay iglesias que solo se están congregando por congregar, pero que no están saliendo. Hay gente dentro de las iglesias que no conoce a Jesús. Y decimos, no puede ser esto. No puede ser. Señor, necesitamos un avivamiento. Y hermanos, les voy a pasar el video. Tuvimos que reconocer como pastores también nuestra parte en esto. Porque a veces cuando la gente te pide comodidad, es más fácil darle por su lado que decirles, perdónenme, pero aquí no puede haber comodidad. Porque como discípulo no puede haber comodidad. Porque cuando la gente no quiere comprometerse, es más fácil darles por su lado que decirles lo que dijo Jesús en Lucas. Si alguno no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque es más fácil hablarles de tolerancia que decirles sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, como iglesia necesitamos un avivamiento, un despertar espiritual en nuestra vida y que ese despertar en su vida impacte a su generación, a sus hijos, a Jenny, a Atzel, a Gael. Cada vez que veo a Gael yo oro por él, digo, Señor, yo lo quiero ver en 20 años sirviéndote, por Víctor, por Liliana, por Leiti, por Victoria, por Víctor he salido también, por Anaí. Yo no quiero que sean gente que creció en una iglesia sin conocer de Jesús. Yo no quiero que sean gente que venía todos los domingos a la iglesia Jesús es Rey y nunca tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. En el libro de Hechos se narra de un grupo que había creído en el Evangelio de Jesús. Y el apóstol Pablo les preguntó, ¿ya recibieron la llenura, el don del Espíritu Santo? ¿Y qué contestaron estos hombres? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? Si es nuestra promesa, si son las arras de nuestra herencia, si es el poder para testificar y es el poder para vivir en Cristo aquí en la tierra. Le digo una cosa, hermano. Si no está el Espíritu Santo llenando nuestra vida, usted no puede vivir la vida en Cristo. No puede, ni yo puedo. Solamente va a vivir una religión, va a vivir una tradición, pero no en el poder del Espíritu Santo, que es donde necesitamos vivir. Porque allá afuera, hermanos, hay gente que necesita este testimonio de poder. Yo quiero pedirles que se pongan de pie, pero vamos a hacer una cosa. Quiero pedirle a los niños, jóvenes y adolescentes que ocupen la primera banca. Yo creo que caben, ¿verdad? Vengan para acá, chicos, también ustedes chicos. Quiero pedirles que oremos. Tanto Víctor, Liliana, Atzel, Jenny, Gael. Hay una promesa en la palabra de Dios. Aquí está en la banca si se quieren sentar. Los voy a parar como quiera, vamos a orar. Con todo respeto y sin afán de ofender, yo quiero pedirle a los ancianos que se pongan de pie. Gracias, hermano. Hay una promesa para ustedes. Déjenme se las leo. Muchachos, jóvenes y niños, hay una promesa que dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. A ver, toda la carne, todos los que somos carne, pónganse de pie por último.
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, queremos una generación llena del Espíritu Santo. Yo quiero verlos. Vamos a mandarlos al campamento, hermanos. Quizá tengan un encuentro allá con el Señor, pero no vamos a mandarlos solos, vamos a mandarlos orados. Porque, hermanos, ustedes y yo nos vamos a acabar. Están ellos. No son la generación de mañana, son la generación de hoy. Y yo quiero pedirles que se pongan de pie, niños y jóvenes. Y quiero orar por ustedes. Y quiero pedirles, hermanos de la congregación, que extiendan su mano y oren. Y oren también por ese don del Espíritu Santo, que llene nuestras vidas y que llene esta generación. Venga, como maestro de jóvenes, vente a orar y bueno, y los papás, por supuesto. Quiero pedirles que cierren sus ojos, muchachos. Señor, en el nombre de Jesús, quiero orar, Padre, por cada uno de esta generación. Señor, tú quieres que tus dones, tus manifestaciones, tu poder esté aquí en la vida de tu iglesia, porque para nosotros es la promesa y para nuestros hijos. Que estos jóvenes vean visiones, sueñen sueños, sean tocados por tu Espíritu Santo. Quiero pedirte por Jenny, por Axel, por Víctor, por Liliana, por Anaí, por Victoria, por Leiti. Señor, que ellos no sean solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú los llevas a toda verdad. Yo te pido que abras sus ojos, sus oídos espirituales, Señor, y que no sean engañados por Satanás y sus demonios. Señor, que todo aquello que esté tapando sus oídos, ya sea los videos que ven, ya sea las cosas que buscan en internet, ya sea lo que hay a su alrededor, se ha quitado. Señor, yo reclamo esta generación en Jesús es Rey para tu reino, y te pido que tu Espíritu Santo venga, llene, sature a cada uno de ellos. Y Señor, también oro por mis hermanos. Padre, por mi hermana Balbina, por mi hermana Catalina, por mi hermana Anita, por mi hermana Gemima, por mi hermana Juanita, por mi hermano Silvio, por Leiti, Señor, por Elena, por Itiel, por Víctor. Levanta una generación que te conozca. Señor, por Reina, por la hermana Lucha, por mi vida. Señor, cómo necesitamos este avivamiento. Y aunque sabemos que no depende de nosotros, queremos pedirte que encuentres una iglesia con un corazón obediente, que encuentres una iglesia que persevere en oración y que encuentres una iglesia unánime, una iglesia que se una a tu propósito, una iglesia que no busque su agenda personal, una iglesia que busque ser y cumplir el propósito de Cristo Jesús. En el poderoso nombre de Jesús, los cubro con tu sangre, pidiéndote que sean apartados para tu reino y llenos de tu Espíritu Santo. Y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.